Vamos a iniciar el seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas. Gracias a todos los que están aquí presentes y a los que están conectados. Hoy tenemos la presentación de la doctora Elizabeth Monreal, que es investigadora de aquí del programa de agricultura en zonas áridas. Al final de la presentación, yo creo que vamos a tener unos 20 minutos para hacer preguntas y respuestas. Ahí en el chat pueden pedir la palabra, abrir su micrófono, levantar la manita o poner la pregunta y pues aquí también. Les platico un poco sobre la trayectoria de la doctora Elizabeth. Es químico farmacobiólogo egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Autónoma de San Luis Potosí. Realizó una especialidad en ciencias químico-biológicas y sus estudios de maestría y doctorado en ciencias de bioprocesos en la Universidad de San Luis Potosí. Realizó 2 estancias postdoctorales en el IPICIT y otra en el Instituto de Investigación Biomédicas de la UNAM. Es miembro del SNI Nivel 2 del Sistema Estatal de Investigadores de Baja California Sur y de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia. Ha publicado 58 artículos en revistas JCR, 3 capítulos del libro y más de 10 artículos de divulgación con un índice H de 20. Participa en la formación de recursos humanos, dirigiendo tesis de licenciatura y posgrado, impartiendo cursos a nivel de posgrado. Miembro fundador del grupo de divulgación Inmunopeques del CIGNOR. Actualmente es investigadora por México CECITI, adscrita al PASA del CIGNOR, miembro del grupo de inmunología y vacunología del CIGNOR, y se dedica al diseño, caracterización y evaluación de vacunas recombinantes contra enfermedades infecciosas producidas en plantas y microorganismos. Adelante, doctora, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, el día de hoy yo vengo a presentarles esta plática que titulé Uso de sistemas vegetales como biofábricas para la producción de candidatos vacunales. Y bueno, como una breve introducción, si bien pues a lo largo de la historia sabemos que existen vacunas tradicionales, ¿verdad? Aquellas donde principalmente se usan patógenos muertos o inactivados, o aquellos patógenos vivos o debilitados, inclusive también tratando de usar toxinas inactivadas. Si bien a lo largo de la historia, pues estas vacunas han sido exitosas, ¿verdad? Inclusive algunas de ellas que están ahorita en el catálogo de vacunas que se administran, pues han funcionado. La idea de hacer o generar vacunas más seguras, ¿verdad? Ha traído como consecuencia, pues, y gracias a la tecnología, a generar nuevas vacunas, ya no utilizar patógenos completos. ¿Por qué no utilizar patógenos completos? Bueno, porque ya está evidenciado, si ustedes saben, hay una vacuna muy típica que es la vacuna de la polio, donde se utilizan virus inactivados en el desarrollo de la vacuna, y se ha demostrado ya que en algunos pacientes estos virus logran sobrevivir al organismo, y hay veces que se ha demostrado que los pacientes vacunados pueden eliminar el virus a través de las heces, y eso puede ser un ciclo de vida. Entonces hay en algunas regiones donde hay pocas condiciones de higiene, se ha visto que personas se reinfectan con el virus, ¿verdad? Debido por esta vacuna. Entonces, más o menos como en el 2016-17, en México se trató de generar nuevas vacunas de polio, ya no utilizando virus inactivados, sino partes de los virus o a través de proteínas recombinantes. Entonces, así como hay otros ejemplos de vacunas donde solamente ya ahora pues se trata de hacerlas más bioseguras y usan fragmentos de los patógenos, o inclusive tecnología del ADN recombinante, donde mediante ingeniería genética se expresan solo pequeñas partes de ese patógeno. ¿Qué quiere decir esto? Secuencias sintéticas, pequeños péptidos específicos del patógeno con la finalidad de hacerlas más seguras, ¿no? Inclusive nosotros supimos ya, desafortunadamente pasamos por una pandemia, y esto dio la posibilidad también de saber que se pueden hacer vacunas con otro tipo de tecnologías a través de utilizar pequeñas secuencias de ácidos nucleicos y generar una respuesta inmune adecuada, ¿no? Si bien estas vacunas pues fueron en su tiempo, en el momento de la pandemia, ayudaron, ¿verdad?, a que pues pudiéramos salir de este problema grave de salud,
pues también tienen algunos inconvenientes, ¿no? En el caso de estas vacunas, por ejemplo, pues se sabe que son poco estables a temperatura de refrigeración. Sabemos que la ARN es una molécula muy inestable que necesita forzosamente estar criopreservada o a temperaturas muy bajas, y eso trae como consecuencia a que pues se utilice infraestructura cara, costosa, como son los ultracongeladores, que en muchas regiones donde pues hay déficit, ¿verdad? No existen, y esto genera también pues, que haya un tiempo de vida media, un tiempo corto de vida de estas vacunas, y esto también imposibilita pues su distribución, ¿no? En algunas regiones donde pues hay poca infraestructura. Debido a eso, pues surge la necesidad de buscar nuevas plataformas donde se puedan generar vacunas. Y de ahí, con la finalidad de que pues este desarrollo de nuevas vacunas puedan activar adecuadamente al sistema inmune. Y bueno, se ha visto que, por ejemplo, las vacunas de subunidades, aunque han demostrado ser seguras, ¿verdad? Muchas de las veces utilizar esas secuencias pequeñas pues ha demostrado que son poco inmunogénicas, y esto trae como consecuencia pues que obligatoriamente se haga el uso de adyuvantes, ¿no? De buenos adyuvantes. Y bueno, la mayoría de las vacunas de subunidades o las que están disponibles, como por ejemplo la vacuna del VPH, pues es inyectable, ¿no? Y eso, bueno, se sabe que estas vacunas parenterales no aseguran una buena respuesta inmune cuando se administran a nivel de mucosas. Aparte, pues, de que hemos visto que muchas personas pues, le tienen miedo a las inyecciones. No sé si ustedes se acuerdan cuando fue la pandemia y estábamos formados ahí esperando a que nos vacunaran, pues había gente que hasta se desmayaba con el hecho de ver que el de adelante le estaban aplicando la inyección, ya con eso se desmayaban. Entonces, para algunas personas sí es algo de estrés, ¿no? Esta situación de aplicarse inyecciones. Y de ahí, pues, la idea de generar vacunas orales, o sea, que podamos inducir una respuesta inmune a nivel de mucosas y que estas vacunas se puedan administrar de forma oral, principalmente con la finalidad de desarrollar vacunas que sean eficientes y utilizando pues a las plantas como biofábricas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, nosotros tenemos la finalidad de generar estas vacunas que puedan ser administradas directamente a los propios animales. ¿Por qué nosotros hemos tratado de implementar o utilizar esta plataforma? Bueno, principalmente porque ya se ha demostrado, se ha evidenciado que podrían disminuir los costos de producción, a diferencia de otras plataformas como son las líneas celulares, que pues mantener una línea celular es costosísima, además de la infraestructura que requiere. Se podría eliminar la cadena en frío durante el transporte, lo que les mencionaba de las vacunas de ARN mensajero. Hay posibilidad también, inclusive, de expresar múltiples antígenos y incluir adyuvantes en el mismo sistema, o la posibilidad de inmunizar vía oral, ¿no? A través del uso de plantas comestibles. Entonces, bueno, ¿cuál es el proceso general de la producción de una vacuna en plantas a través de ingeniería genética? En este esquemita, muy resumido, porque la verdad es que el trabajo a nivel de laboratorio es muy amplio, pero bueno, son básicamente estos pasos. Lo primero que hacemos, pues, es diseñar un gen. Eso se hace a través del uso de computadoras. Queremos generar una vacuna. ¿Para qué patógeno vamos a generar la vacuna? Entonces, buscamos a través de herramientas informáticas secuencias que previamente ya han sido demostrados que son antigénicas. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden inducir la respuesta inmune. Generalmente, para diseñar una vacuna nos basamos en evidencia científica preliminar. O también puede ser que si está secuenciado el genoma de ese patógeno, tomar ciertas partes de esas secuencias y analizarlas para ver si pueden funcionar como candidatos vacunales induciendo la respuesta inmune. Una vez que nosotros hacemos el diseño del gen, pues tenemos que mandarlo sintetizar a una empresa, porque esto se hace a través de síntesis química. En México, pues desafortunadamente no hay empresas, hasta donde yo tengo razón, conocimiento, no hay empresas, entonces tenemos que mandar sintetizar esa secuencia a empresas extranjeras, generalmente en Estados Unidos.
Ellos te regresan a través de un polvo liofilizado una secuencia sintética que se lleva a cabo a través de síntesis química. Esa secuencia contiene los ácidos nucleicos sintéticos, la traemos al laboratorio y ahora lo que hacemos es generar múltiples copias de esa secuencia. ¿Por qué? Porque nosotros, el proveedor nos manda un solo gen. Tenemos un solo gen. Necesitamos producir múltiples secuencias. Eso lo hacemos en el laboratorio utilizando una plataforma, una bacteria que está modificada genéticamente para utilizar solamente su material biológico como fábrica y generar múltiples secuencias. Una vez que tenemos varias secuencias de ese ADN, multiplicamos en el laboratorio esos ácidos nucleicos, ahora nos vamos a elegir bajo qué sistema queremos modificar genéticamente las plantas. Hay procesos físicos, hay procesos químicos, procesos biológicos. Nosotros en el laboratorio utilizamos una bacteria que también está modificada genéticamente, que es Agrobacterium tumefaciens. Esta bacteria, que es una bacteria comercial, tiene la posibilidad de integrar ADN foráneo al interior de las plantas. Las cepas que te venden comercialmente pues están modificadas para que tú las puedas manipular en el laboratorio sin la posibilidad de que tú te puedas enfermar, ni es virulenta para el humano, ni mucho menos. No, o sea, tienen clasificación que son bioseguras para el uso en el laboratorio. Y también lo podemos hacer a través de métodos físicos, utilizando métodos, por ejemplo, el de biobalística, que es un sistema patentado de un proveedor que trae insumos suficientes para poder integrar a nivel de cloroplasto, a nivel nuclear, ya sea donde nosotros queramos dirigir la expresión, esa integración del gen hacia este cultivo vegetal, ¿no? Una vez que hacemos esta expresión, ahora nos vamos a propagar nuestros cultivos, pero lo hacemos a nivel de bioreactor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con plantas modificadas genéticamente. Entonces, nosotros tenemos que usar un confinamiento. Esto lo hacemos a través de la propagación de cultivos in vitro o inclusive lo podemos hacer a nivel de bioreactor, ¿no? Si tratamos de generar esta transformación dirigida hacia solo células vegetales, podemos propagar múltiples células a nivel de cultivos líquidos y generar mucha biomasa en poco tiempo. Una vez que hacemos esto, pues ahora nos vamos a analizar, ¿verdad? Si efectivamente pues esas plantas están expresando adecuadamente la vacuna. Eso lo hacemos a través de inmunoanálisis, técnicas en el laboratorio como un Western blot, un ensayo de ELISA, extraemos las proteínas totales y detectamos la proteína de interés. Una vez que ya nosotros detectamos esa proteína y sabemos la cantidad de vacuna que se está produciendo en nuestra planta, pues ahora tenemos que demostrar que efectivamente funciona como vacuna. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando modelos animales. Nosotros en el grupo de investigación estamos trabajando con un modelo de ratón, los ratones Balsec, que comúnmente se conocen como ratones de laboratorio, que se están reproduciendo en el bioterio. ¿Por qué? Porque estos animales pues son animales que es un modelo controlado, en condiciones controladas, y que únicamente lo que hacemos es medir si efectivamente esa vacuna que estamos produciendo en nuestro sistema vegetal puede llegar a inducir la producción de anticuerpos. Únicamente podemos llegar hasta ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros hacemos esta transformación genética o cómo utilizamos estos cultivos para modificarlos genéticamente? Pues hay varias formas, ¿no? Partimos principalmente de que establecemos el cultivo in vitro, que esa es una parte muy crítica, ¿verdad? Porque no todas las plantas, todas se pueden, pero bueno, tienes que tener cierto conocimiento para establecer el cultivo in vitro, porque tienes que tener conocimiento de qué reguladores vas a usar, qué nutrientes necesita la planta para establecerlos, ¿no? Una vez que los tenemos, pues ahora tomamos una pequeña parte de esa planta. Eso se llama explante. Este cultivo pues tiene los nutrientes suficientes, las hormonas suficientes para que se pueda mantener, ¿no? En condiciones in vitro, condiciones estériles. Se generan múltiples células conocidas como callos, que son células indiferenciadas. O sea, no vamos a formar en esta parte una planta completa. Esto lo hacemos con la finalidad de que en el determinado momento podemos trabajar a nivel de bioreactor produciendo miles de millones de células vegetales, ¿verdad?
En esta parte nosotros hacemos la modificación genética y todas las células que se producen aquí, pues quiere decir que tienen integrado ese gen de interés o están modificadas genéticamente. Esta metodología te ayuda para que en poco tiempo tú puedas tener grandes cantidades de biomasa, ¿sí? Y en condiciones estériles utilizando un bioreactor. En nuestra experiencia nosotros hemos obtenido células indiferenciadas en 8 días, ¿no? Suficiente biomasa para continuar con los ensayos o las actividades experimentales. Pero también a partir de este callo, utilizando reguladores específicos, podemos llevar a la formación de órganos. Entonces, lo que hacemos es que modificamos la ruta de crecimiento de esas células indiferenciadas y contribuimos o fomentamos la organogénesis para el desarrollo de una planta completa, hasta generar una planta hija de esa primera plántula que generamos en condiciones in vitro, ¿no? Esta planta, obviamente, como está formada y modificada genéticamente, pues debe de estar en condiciones confinadas. Aquí en el CIBNOR tenemos un invernadero de organismos genéticamente modificados. Si bien actualmente pues no está en las condiciones óptimas para llevar a cabo un experimento masivo, pues la idea cuando se creó este invernadero era precisamente esto, ¿no? Que pudiéramos tener masivamente plantas modificadas genéticamente en condiciones controladas para poderles dar múltiples usos, ¿no? Entonces, bueno, generalmente nosotros lo que hacemos es esta parte, o sea, hacer cultivos y a nivel de bioreactor para generar en poco tiempo masivamente biomasa, ¿no? A nivel de callo. También se puede trabajar con embriones y, bueno, finalmente la idea es que obteniendo estos embrioides, pues generemos también plantas completas, ¿no? Bueno, en el laboratorio nosotros trabajamos con diferentes plantas y también trabajamos con una microalga que es Schizochitrium. Utilizamos como planta modelo plantas de tabaco. ¿Por qué se conoce como un modelo primario? Porque las plantas Nicotiana tabacum es la primera planta que se reportó modificada genéticamente. Entonces ya está completamente caracterizado su genoma, se saben las condiciones de crecimiento, es la planta que más fácilmente puedes crecer a nivel de laboratorio y por eso es que si tú puedes transformar genéticamente una planta de tabaco, pues podrías partir a un segundo modelo que es una planta comestible. Una vez que demuestras que se integran los genes de interés en esta planta, pues ahora podrías pasar a una planta comestible, ¿no? En nuestra experiencia hemos trabajado en el laboratorio con plantas de tomate y con plantas de zanahoria. En esta específicamente trabajando a nivel de bioreactor, ¿no? Haciendo cultivos celulares. Bueno, entonces, ¿en qué etapa del desarrollo de vacunas nosotros trabajamos? Pues nosotros trabajamos en una etapa que se conoce como etapa exploratoria, ¿sí? Para poder generar una vacuna, pues hay múltiples etapas, ¿no? Hasta llegar a la etapa de reglamentaria. Nosotros en nuestra etapa, nosotros solamente determinamos la eficacia de la vacuna. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no trabajamos en ningún momento con patógenos, lo único que hacemos es generar la vacuna y probarla en un modelo animal para tratar de ver si es posible que induzca algún tipo de respuesta inmune y ya está. ¿Por qué? Porque, pues bueno, aquí en el centro no tenemos las condiciones de bioseguridad para poder trabajar con patógenos y por eso nosotros pues no llegamos hasta esas fases. Sin embargo, bueno, si queremos avanzar en estas etapas, pues lo que se puede hacer es hacer colaboración y trabajar en otras instituciones donde tengan esas medidas de bioseguridad, ¿no? Las etapas clínicas, pues ya es el uso de humanos. Nuestras vacunas no están dirigidas a humanos, sino más hacia animales, tratando de que en los ciclos de infección, que de enfermedades que se transmiten a humanos, si podemos prevenir la infección en los animales, pues de esta posibilidad podemos cortar el ciclo de infección hacia el humano. Bueno, actualmente esta tecnología de poder producir vacunas en plantas pues ya está un poco avanzada. Más o menos a lo largo de la historia llevamos como 30 años tratando de producir vacunas en plantas. A lo largo de la historia diferentes grupos de investigación han iniciado con estos experimentos. Y bueno, recientemente Medicago, que es una empresa canadiense, generó esta vacuna que se llama Covifenex.
ellos durante la pandemia, pues al igual que muchos investigadores, nos sumamos a esa carrera de generar una vacuna contra SARS-CoV-2 y ellos obtuvieron el registro en Canadá de esta vacuna que se llama Covifense, que actualmente se utiliza como vacuna de emergencia, pero solamente en población canadiense, porque bueno, por el hecho de ser producida en plantas de tabaco, pues no pasó la regulación internacional que te pide la FDA, pero sí regulaciones nacionales y por eso solo se produce en Canadá, ¿no? Y se usa en Canadá. Y así como esa, pues hay otros biofármacos que se producen en células vegetales. Uno muy exitoso es la glucocerebridasa, que es un biofármaco que se produce en células de zanahoria. Esta es contra la enfermedad de Gaucher. Está aprobada para su uso en humanos y lo que hace esta empresa, que es Protalix, es utilizar las células de zanahoria para producir la glucocerebridasa. Esta enzima, ¿verdad? Ya está aprobada para su uso en humanos. En esta figura yo les muestro una pequeña parte del laboratorio, de los laboratorios de Medicago, donde ellos producen la vacuna de SARS-CoV-2 en plantas de Nicotiana dentamiana. Y así hay otros, por ejemplo, en diferentes fases. Hay vacunas contra el E. coli, contra la rabia, contra HIV, inclusive, ¿verdad?, que están en diferentes fases de investigación. Otra muy exitosa es la vacuna del doctor Kiyono, que son unos japoneses, que ellos utilizaron, ellos tienen en esta investigación, estaba buscando ayer que estaba, me parece que el doctor Kiyono empezó como en el 2005, no es cierto, como en el 2005, a tratar de modificar genéticamente arroz. Hasta ahora, el año pasado, en febrero de 2024, pudo publicar su artículo donde ya demostró los resultados de la fase clínica número 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya probó su vacuna que se llama Mucorrais en humanos. La idea del doctor Kiyono es poder generar una vacuna en arroz, pulverizar la biomasa y administrarla. Principalmente la están probando en comunidad africana, que ellos tienen un problema muy grave de cólera. Y hacen pulverizados, entonces distribuyen en polvos como los polvos de vida suero oral. Entonces dosifican y disuelven en un vaso y se administran vía oral. Y bueno, hasta ahorita, como les digo, el año pasado pudieron llegar a la fase 2. Entonces esa vacuna pues se está probando en ciertas comunidades donde tienen muchos problemas de cólera, ¿no? Y bueno, yo les quiero presentar un trabajo que desarrollamos en colaboración con la UNAM, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, sobre la producción de candidatos vacunales contra una enfermedad que se llama cisticercosis. La cisticercosis, pues, es una infección producida por un parásito, ¿verdad?, que infecta principalmente a cerdos. Hay una especie de tenia, que es Tenia faginata, que ese parásito infecta reses. Entonces, el parásito se incrusta en el tejido o en la piel, el tejido de los animales. Entonces, se encapsula y los cerdos pues lo tienen en el tejido. Entonces, la gente cuando consume la carne infectada, pues o se come el cisticerco. Y bueno, en el humano, pues le crecen las llamadas lombrices, ¿verdad? Cuando dicen, ay, seguro tienes lombrices. Pues es un tipo de tenia, ¿verdad?, que se reproduce en el humano. Entonces, pues la gente en muchos lugares pues no tiene esta cultura de desparasitarse, ¿verdad? Sobre todo en comunidades rurales. Y entonces esa lombriz puede durar muchos años en el intestino. Secreta en el intestino esos huevos y esos huevos forman el cisticerco. Esos cisticercos son tan inteligentes que en su membrana tienen proteínas que pasan invisibles al sistema inmune. Entonces el sistema inmune no los reconoce como extraños y pueden llegar hasta el sistema nervioso central, causando una enfermedad que se conoce como neurocisticercosis. Para que puedan llegar a incrustarse en el cerebro, toman una forma calcificada. Esto es para que puedan pasar la barrera craneoencefálica
y puedan pasar desapercibidos por el sistema inmune. Se incrustan y entonces las personas en edad adulta empiezan a tener epilepsias y es cuando se dan cuenta que están infectados con el parásito. Entonces, es un problema grave de salud porque para poder detectarse a veces pasan muchos años y las personas no se desparasitan. Actualmente, pues no hay una vacuna contra cisticercosis y en México ha ocasionado ciertos problemas de salud pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en muchas regiones, si ustedes se fijan en este mapita, en muchas regiones del centro del país y sobre todo al sur, la gente cría los cerdos traspatios. Y dices, no, pues voy a crecer mi puerquito para la boda, para los 15 años, entonces ahí los tratan como mascotas, ¿no? Los domestican. Y entonces, pero pasa esto, ¿no? Que pues andan libres, ¿verdad? Y no tienen condiciones de higiene y los cerdos comen lo que sea. Entonces se infectan y entonces, pues las personas que los empiezan a engordar difícilmente se quieren deshacer de un cerdo, ¿no? ¿Cómo vas a hacer del cerdo si lo estoy criando para los 15? Entonces no se deshacen del cerdo. De hecho, cuando estábamos haciendo la investigación, nos dábamos cuenta que a la gente le gustaba freír las carnitas con los cisticercos porque decían que les daba un sabor diferente. Entonces, bueno, ahí por si quieren comer carnitas, fíjense que no tengan cisticercos. Bueno, recientemente, fíjense, en el 2020, esta empresa india que generó una vacuna que se llama Sysvax. Actualmente esta vacuna va dirigida para cerdos, pero solamente está disponible en la India. Entonces, en México, la verdad es que es un problema grave de salud por estas condiciones que se crían los cerdos y sobre todo porque no hay cifras actuales de la cantidad de gente que tiene parasitosis. Porque no somos conscientes, no hay una cultura y difícilmente nos desparasitamos. Entonces, en México, bueno, en el grupo de investigación de la doctora Eda Ciuto en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, ella trató de generar un candidato vacunal utilizando secuencias, ¿verdad?, de péptidos que se expresan en los diferentes estadios del parásito, y que cuando caracterizaron el genoma del parásito se fijaron que eran estables. Y entonces ella generó una vacuna que se llama S3PVAC. En colaboración con Zagarpa empezaron a distribuir la vacuna, pero a comunidades, pero era muy costoso porque lo producen a nivel de bioreactor utilizando líneas celulares, entonces era muy costoso. Entonces, aunque demostraron que eran inmunogénicos, ellos generan los péptidos de manera independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un cultivo para este péptido, otro cultivo para este otro péptido. Entonces, luego hacían una mezcla para hacer la vacuna con todos los péptidos. Y luego, por otro lado, el doctor Light Towers, que es de la India, él demostró que esta otra proteína, que es Tesol 18, protegía más del 90%. Ellos ahorita actualmente esta vacuna que les mostré, la están produciendo en Pichia Pastoris, pero solamente está disponible en la India. Entonces, a nosotros se nos ocurrió, pues, mejorar estas vacunas, ¿no? Disminuyendo los costos, produciendo las vacunas en una plataforma más viable para evitar las dificultades logísticas y que hasta los propios productores pudieran administrar la vacuna, ¿verdad? Entonces, para eso, generamos candidatos vacunales en plantas contra cisticercosis. Generamos 3 candidatos diferentes. 2 de ellos haciendo una transformación nuclear a través de técnicas de ingeniería genética en callos de zanahoria y en plantas de tabaco. Y otra tratando de ver si mejorábamos los rendimientos dirigiendo una transformación a nivel de cloroplasto, utilizando plantas de tabaco. Se hicieron determinaciones por diferentes técnicas de biología molecular para detectar, primero, que se expresaran adecuadamente, luego tratar de buscar la presencia de la vacuna o de la proteína en los cultivos vegetales y después tratar de ver si efectivamente pues, podían funcionar como vacunas estos sistemas vegetales, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, en callos de zanahoria que crecimos a nivel de bioreactor utilizando estos reactores que se conocen como reactores Rita, son muy fáciles de implementar en los laboratorios, únicamente necesitas un tanque de oxígeno
y bueno, yo digo únicamente, ¿no? Si la verdad está un poco complicado, pero si tienes la infraestructura, los reactores Rita no son costosos y el medio de cultivo pues es un medio de cultivo convencional que utilizas en el medio sólido, pero pues obviamente sin el agar, y puedes generar en poco tiempo, les estoy hablando de 8 días, pues gran cantidad de biomasa. Entonces, nosotros lo que hicimos fue generar una construcción en el vector PBI 121, que es un vector binario que se utiliza para transformar, expresar genes en plantas. Producimos este antígeno que es el TSOL 18 y modificamos tallos de plántulas jóvenes de zanahoria y crecimos en condiciones de cultivo in vitro, callos de zanahoria, tejido indiferenciado para en poco tiempo obtener gran biomasa y poder hacer ensayos de inmunización, ¿no? Medimos en colaboración, esto lo hicimos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, la eficacia de la vacuna, ¿no? Una vez obtenida la biomasa, lo que hicimos fue utilizar ratones Balsen, utilizando un modelo de cisticercosis murina. Hay una especie de parásito que se llama Taenia crassiceps, que infecta roedores de manera natural. Entonces, lo que hicimos fue inmunizar previamente a los ratones, luego los desafiamos con los cisticercos y probamos, ¿verdad?, la carga parasitaria. La vacuna demostró que podía proteger, al igual que la proteína purificada, podía proteger a los ratones después de este reto infeccioso, ¿no? Disminuyendo la cantidad de cisticercos generados en el modelo murino, ¿verdad? Esto trajo como consecuencia, pues, publicar un artículo donde demostramos que efectivamente, pues, se podían utilizar a las células de zanahoria para producir una vacuna contra la cisticercosis. Luego lo que hicimos fue tratar de ahora, dijimos, bueno, ya producimos uno independiente, ahora hay que hacer, ¿qué tal que si hacemos una vacuna donde no tengamos que expresar independientemente cada antígeno, sino meter en un solo evento de transformación pues todos los péptidos, ¿no? Hicimos esto, hicimos una secuencia a través donde utilizamos todos los péptidos que ya habían demostrado ser antigénicos, todas las secuencias, y utilizamos una secuencia que se conoce como DOSA. Esta secuencia codifica para un péptido autocatalítico de un virus, del virus de la fiebre aftosa. Es una secuencia cortita de 20 aminoácidos que hace un mecanismo denominado como ribosome skipping, que el virus de manera natural utiliza para evadir la respuesta inmune. Entonces se utiliza la secuencia porque actúa como si fuera una proteasa. Entonces, cuando está haciendo el marco de lectura abierta, se reconoce la secuencia y se corta, y la teoría es que tú puedes expresar de manera independiente en un solo marco abierto de lectura diferentes péptidos. Entonces, con esa teoría, pues nosotros hicimos este diseño donde metimos todas las secuencias de los péptidos y la proteína TSOL 18 en un solo cassette de expresión a nivel nuclear. Eso lo hicimos utilizando plantas de tabaco, y bueno, detectamos que efectivamente la vacuna que le nombramos Helios 2A puede ser reconocida por líquido cefalorraquídeo de pacientes con neurocisticercosis. Esto demostró que nuestra construcción genética, que nuestra vacuna, podía ser utilizada como método de diagnóstico porque se evidenció que efectivamente esos líquidos cefalorraquídeos, los anticuerpos que estaban ahí, la reconocían eficientemente a esta proteína, ¿no? Y también demostramos que podía inducir producción de anticuerpos, principalmente IgG, contra todos los antígenos que se estaban produciendo, ¿no? Con este trabajo, pues, también publicamos un artículo, y después lo que hicimos fue ahora ver, bueno, a nivel nuclear ya demostramos que sí se puede, ¿no? Haciendo un antígeno o múltiples antígenos. Pero a nivel de cloroplasto, ¿qué? Porque, bueno, se sabe que cuando modificas genéticamente una planta a nivel nuclear, hay bajos niveles de expresión. Entonces, con la finalidad de poder aumentar las concentraciones o los niveles de expresión de esos antígenos para hacer más eficiente la vacuna, pues ahora lo que hicimos es
esos múltiples antígenos, expresarlos a nivel de cloroplastos, utilizando como método de transformación biobalística. Este vector lo diseñamos integrando sitios de recombinación homóloga para dirigir específicamente la expresión hacia cloroplasto y poniendo sitios de unión a ribosoma entre cada uno de los péptidos para asegurar que esos péptidos se expresaran de manera independiente, ¿verdad? Utilizamos un método físico que es biobalística para poder modificar esos cultivos de tabaco. Actualmente nosotros en el laboratorio tenemos una pistola de biobalística para hacer transformaciones a nivel de cloroplasto. Y bueno, lo que hicimos fue analizar la expresión de los péptidos utilizando un Western blot. En las líneas pudimos identificar con un anticuerpo antitesol 18 producido en conejo, que efectivamente pues estaban en diferentes líneas, estaba produciendo esa vacuna, ¿no? Y utilizando un anticuerpo secundario contra otro péptido que es GK1, logramos demostrar que efectivamente se expresaba este péptido en todas las líneas celulares y en las construcciones donde estaba integrada Tesol 18, que eran las líneas 2, pues se expresaba adecuadamente esta proteína. Sin embargo, queríamos saber si efectivamente podíamos comprobar que se expresaban de manera independiente. Lo que hicimos fue detectar los péptidos por HPLC. Entonces utilizamos como estándares péptidos sintéticos, ¿verdad? Y hicimos un corrimiento por cromatografía de líquida para poder detectar si efectivamente pues podíamos identificar esos péptidos. Logramos identificarlos y todos estos experimentos pues sirvieron para publicar ese artículo que les mostré, ¿no? Con esto pues demostramos que una vez que nosotros hacemos la propagación de los cultivos, ¿verdad? Podemos liofilizar y pulverizar ese material vegetal, ¿verdad? Hacer evaluación in vitro. ¿Qué quiere decir eso? Pues utilizando una línea celular, principalmente utilizamos leucocitos primarios, cultivos celulares primarios, para probar, para hacer ensayos de citotoxicidad, si esa planta modificada puede ser citotóxica a las células, ¿verdad? Entonces se hacen cultivos in vitro y después pasar al análisis in vivo, ¿no? Utilizando un modelo animal. En nuestro caso, principalmente, pues usamos ratones. Esto es principalmente para saber qué dosis es efectiva, ¿verdad? A qué dosis es efectiva esa vacuna y cuántas inmunizaciones son necesarias para generar una respuesta inmune, ¿verdad? La idea de nosotros generar estos candidatos vacunales en plantas, pues es hacer esto, ¿no? O sea, no es utilizar la planta completa o comerte una manzana como tal, ¿no? Porque no puedes dosificar, ¿no? Necesitamos pulverizar esa planta, hacer un pulverizado y en determinado momento pues obtener esto, ¿no? Obtener cápsulas con este liofilizado para poder dosificar, saber qué dosis es efectiva y que puedan administrar por vía oral, ¿no? Inclusive que los propios productores puedan administrar estas vacunas en sus propias granjas, ¿no? ¿Qué retos hay? Porque pues obviamente hay retos, ¿no? No todas las plataformas de vacunas son eficientes. ¿Qué retos hay? Pues lo principal, tenemos que buscar alternativas, ya sea a través de ingeniería genética, de buscar nuevos vectores, de buscar nuevos métodos de transformación para mejorar la estabilidad y la inmunogenicidad, ¿verdad? Y también incluir, por ejemplo, proteínas acarreadoras que nos puedan ayudar a aumentar esa respuesta inmune. Porque, bueno, uno de los principales desafíos para utilizar plantas, pues, son los bajos niveles de expresión. Es por eso que, pues, nosotros, a través de diferentes metodologías de ingeniería genética, pues, tratamos de ver de qué forma podemos aumentar esta cantidad de antígeno. Y principalmente, algo que pasa en nuestro país, a falta de marco regulatorio específico. En México, pues, no hay tanta regulación, ¿no? Difícilmente se ha avanzado en esta parte de producir vacunas en plantas en nuestro país, porque pues hay que superar las barreras regulatorias, ¿verdad? Sobre todo para lograr la comercialización de las vacunas veterinarias. ¿Por qué veterinarias? Porque pues sería un camino más corto a diferencia de una vacuna dirigida a humanos, ¿sí?
Y bueno, en nuestro laboratorio finalmente quiero presentarles que estamos desarrollando diferentes candidatos, uno contra Campylobacter jejuni, con Víctor aquí, que es estudiante de maestría. También estamos tratando de evaluar el uso de producir adyuvantes recombinantes para integrarlos a estas vacunas y aumentar la respuesta inmune. Yair, que fue un estudiante de licenciatura que está desarrollando una vacuna contra influenza aviar. Y Margarita, pues que ella está participando en el desarrollo de una vacuna contra el virus de la rabia, porque, bueno, si han escuchado en las noticias, actualmente se está volviendo un problema ya de salud de la rabia. Ha habido ya casos de rabia humana, cuando en México ya se había declarado un país libre de rabia. Pues ahora con eso de que los humanos ya convivimos más con los animales silvestres y que ya queremos tener mapaches, ardillas, de todos tipos de animales silvestres domesticados, pues eso trae como consecuencia pues la posibilidad de adquirir nuevamente la rabia, ¿no? Y bueno, aquí les muestro algunos de los trabajos que estamos desarrollando actualmente, ¿verdad? Diferentes vacunas producidas tanto en plantas como en microalgas. Y bueno, es todo. Algunas de las instituciones con las que estamos colaborando y que gracias a ellas pues podemos avanzar, ¿no?, en los experimentos que no podemos realizar aquí. En el SIGNOR pues hacemos estancias de investigación en otros centros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a empezar con la sesión de preguntas, por favor. Pueden levantar la mano, adelante. Doctora, muchas gracias, muy interesante su seminario. Dos preguntas. Pensando en el ciclo de vida del cisticerco, de la tenia, ¿a qué nivel ataca pues el sistema inmune a estas diferentes etapas del ciclo de vida de la tenia? Okay. Digo, porque es un animal muy grande, ¿no? El parásito como tal, pues te puedes formar la lombriz completa, ¿no? El sistema inmune lo que hace es producir anticuerpos. Cuando incluyes cuando te comes el huevecillo que puede ser del medio ambiente, si tu sistema inmune funciona adecuadamente, lo puedes eliminar a nivel de huevecillo. Pero es que son bien inteligentes esos huevecillos, porque producen proteínas que son muy similares a proteínas que tenemos en el aparato digestivo. Y evaden, se tratan de evadir de todas las formas la respuesta inmune. Si logra evadir ese primer evento de respuesta inmune, o sea, donde el sistema inmune no lo reconoce como algo no propio, pues ya se forma la lombriz, ¿no? Eso también contribuye mucho a que si no tenemos buenas defensas, no nos alimentamos bien, sobre todo si no nos desparasitamos, que mucha gente no tiene esa cultura de desparasitarse. No soy médico, pero se recomienda que se desparasiten al menos 2 veces al año. Sí, desparasiten. La otra pregunta es, ¿se han visto efectos secundarios de la aplicación de estas vacunas con origen vegetal? Como efectos secundarios, pues es como cualquier otra vacuna. Todas las vacunas tienen efectos secundarios. Como cualquier medicamento, ninguna vacuna es 100% segura, ¿verdad? ¿Cuáles son esos posibles efectos secundarios? Pues que, no sé, que te pueda dar una reacción alérgica, que te pueda dar un dolor de cabeza, una reacción un poco más fuerte, no sé, taquicardias o algo así. Pero eso sucede principalmente porque las personas o son inmunosuprimidas o ya tienen un evento previo, ¿verdad?, de alguna enfermedad. Cuando les administran la vacuna, pues todas las vacunas, hasta el paracetamol, hay gente que es alérgica al paracetamol. En las plantas, pues nosotros esperamos que sean un poco más seguras, dado que pues todos consumimos zanahorias o tomates. A menos que seas alérgica a la zanahoria o al tomate, pues a lo mejor pudieras tener una reacción adversa, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Más preguntas aquí en la sala? Hay tiempo para preguntas. También las personas que están en línea pueden levantar la mano, abrir su micrófono o escribir en el chat sus preguntas. Por mientras no hay más preguntas, yo te puedo preguntar. Adelante. No, pues ya había escuchado conferencias al respecto
pero se me hace como interesante el marco regulatorio. Y quería preguntarle, no sé, ¿qué opina de cómo va a avanzar esto en México en los próximos años? ¿Y cómo va a reaccionar la industria farmacéutica? Y no sé si cree que van a colaborar o no sé cómo se va a desarrollar eso y si lo ve como una aplicación real en el futuro, pues aquí en México. ¿No? Pues a lo mejor todavía va a pasar tiempo, ¿verdad? No sé cuánto, porque, por ejemplo, la vacuna del doctor Quillono, que tardó casi 30 años, si estamos hablando, todavía no puede salir al mercado, pues está en fase 2, todavía le falta otra fase. Pero, pues desafortunadamente, no nada más con las vacunas producidas en planta, ¿no? O sea, desafortunadamente tenemos un retraso en el avance regulatorio, sobre todo porque no contamos con tanta infraestructura para avanzar en las fases clínicas, ¿no? O sea, difícilmente tenemos laboratorios de bioseguridad nivel 3. En México, ¿cuántos tenemos? No sé, 3, 4. O sea, entonces, ese déficit de infraestructura, pues, determina también el avance tan rápido, ¿no? Por ejemplo, las vacunas de la COVID-19 que fueron hechas por estas grandes empresas Pfizer, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de pesos no invirtieron, ¿no? Para que inmediatamente se pudiera generar en tan solo 8 meses, 9 meses una vacuna. Pero pues eso habla también de la cantidad de dinero que se invierte, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues sí, en nuestro país no tenemos tanta infraestructura para poder avanzar tan rápido, pero se espera que eso, sobre todo para si queremos, como nosotros, es nuestro interés, ¿no? Generar vacunas para animales, nosotros creemos que ese camino pueda ser un poco más corto. Por eso es que le tiramos más a vacunas para animales, ¿no? ¿Qué tipo de productores son el objetivo de esta vacuna? ¿Qué tipo de qué? Productores. Pues principalmente ganaderos. No, pero digamos a escala. Porque hablas de cerdos, generalmente la industria grande de porcicultores tiene una bioseguridad muy alta. Ah, claro, pero bueno, yo estoy hablando más a comunidades de riesgo, ¿no? O sea, productores pequeños que en comunidades crían 5, 10 cerdos, ¿no? O sea, de que muchas veces los venden en su misma comunidad, ¿no? Por ejemplo, en la sierra, esto lo vemos mucho en la sierra de Michoacán, en el Estado de México, en Puebla, donde la gente cría tras patio los cerdos, los alimenta de los desperdicios de las casas, entonces tienen ahí criaderos de 5, 10 cerdos, pero en realidad no hay, o sea, Zagarpa no tiene un registro exacto de cuántos animales hay infectados y cómo es que se dan, ¿no? Por ejemplo, yo ayer me metí así, ¿cuántos hay, no? ¿Cuántos reportan, no? En los reportes de vigilancia epidemiológica. El año pasado registraron 300 casos, pero de neurocisticercosis. O sea, no hay así como que teniasis por cisticercosis, no hay un registro, no hay registros actuales, no sabemos. Yo aquí les preguntaba, ¿y en Baja California Sur habrá cisticercosis? No sé, por ejemplo, dónde consultar los registros de que si hay gente que aquí cría cerdos y cómo vigilan esa parte, ¿no? O sea, es que realmente no están actualizados los estudios, ¿no? Pero sí, no va tanto así, o sea, sabemos que un productor más a gran escala obviamente tiene no solo cuidado de cisticercosis, o sea, y más, por ejemplo, si tratas de exportar la carne, obviamente que tienes que pasar por unas medidas de regulación. Sí, entonces a los laboratorios les interesará esta vacuna, dado que por el tamaño de, digamos, el mercado que tendría. Pues a lo mejor no sé si a los laboratorios, pero por ejemplo para hacer programas de prevención, les contaba de que la doctora Eda Ciuto colaboró con Zagarpa en Puebla para distribuir su vacuna en las comunidades rurales, ¿no? Porque la verdad es que en ese tiempo, que estoy hablando hace como 8 años, 6 años, sí era un problema grave, o sea, había muchos cerdos infectados y las personas se negaban, o sea, pues, tiene que sacrificar cerdo, no, ¿por qué? O sea, entonces lo que querían hacer una campaña de vacunación pues para tratar de disminuir, ¿no? Porque había mucha gente, o sea, les hacían análisis clínicos y la gente tenía ya los parásitos, ya las lombrices como tal, y eso hablaba de que ya tenían años de infección grandes, o sea, mucho tiempo infectados, ¿no? Entonces, pues.
Por eso es una pregunta. Sí, aquí lanzaron. Aquí hay una pregunta en el chat de Lady Ardila. ¿Qué ventajas tiene la producción de biomasa vegetal respecto a otras técnicas como la producción bacteriana? ¿Es por la cantidad o por el costo? Muy buena pregunta. Bueno, por ejemplo, producir una vacuna en bacterias es, podríamos decir, más fácil, pero desafortunadamente ese cultivo pues tiene que pasar por un proceso de purificación, que tú no puedes administrar la vacuna directamente con el cultivo, ¿no? Esa purificación, ese proceso de purificación eleva considerablemente el costo. Además de que hay algunas proteínas que necesitan modificaciones posttraduccionales para poderse expresar adecuadamente. Desafortunadamente, pues muchas de los cultivos de bacterias no ayudan a que esas modificaciones posttraduccionales se lleven a cabo adecuadamente por ser un organismo procariote, a diferencia de los organismos eucariotes, que pues bueno, se ha demostrado que esa dificultad de modificaciones posttraduccionales pues se hacen eficientemente, ¿no? Entonces, tiene pros y contras. Una ventaja de bacterias pues es que produces en poco tiempo, mucha cantidad, sus niveles de expresión son buenos, pero tendrías que purificar. Y de las células vegetales, pues no purificarías, pero los niveles de expresión serían un poco más bajos a comparación de los cultivos bacterianos. Gracias. Igual tenemos tiempo de más preguntas en el chat o aquí. Yo te quería preguntar sobre el ensayo de detección que mostraste en líquido cefalorraquídeo, porque son los péptidos de que generas para vacunas y lo que detectas que son metabolitos asociados a la cisticercosis. No, lo que se hizo fue un inmunoensayo. Como la doctora Eda Ciuto, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, colabora con el Instituto Nacional de Neurología, que es donde llegan los pacientes que ya tienen neurocisticercosis, les extraen líquido cefalorraquídeo. Entonces queríamos ver cómo esos pacientes ya tienen anticuerpos, si la proteína producida en las plantas podía ser reconocida por esos anticuerpos. Entonces hicimos un ensayo de lista, utilizando como si fuera un anticuerpo primario los líquidos cefalorraquídeos, para ver si era posible que estos anticuerpos detectaran la proteína. Entonces el cisticercosis produce una respuesta inmune similar a la que producirían los péptidos. Sí, ajá. O sea, induce una respuesta similar. Por eso se utilizan los péptidos, porque ya se ha visto que a lo largo de las fases de crecimiento del parásito, o sea, hay fase larvaria, fase de cisticerco, o sea, el huevo, son 3 fases. En todas ellas, en su membrana, en su envoltura externamente, se producen esas secuencias peptídicas que nosotros usamos en la vacuna. Entonces, ¿por qué esa respuesta inmune no tiene una protección a esos pacientes? Sí, están generando la respuesta. Bueno, o sea, pues a lo mejor, no sé, o sea, cuando ya estás hablando, por ejemplo, estos que ya tienen neurocisticercosis, quiere decir que pasaron, no sé, 20 años desde que se infectaron. Entonces, pues su sistema inmune nuevamente pues, no reaccionó adecuadamente y pues no, esos anticuerpos que se producieron pues no fueron suficientes para protegerlos. Y todo esto sería como preventivo, no pueden ser terapéuticos como con los pacientes ya infectados. No, solamente sería como prevención, método de prevención. Gracias. ¿Más preguntas? Igual en el chat, si tienen más preguntas, ahorita tenemos tiempo de 2 o 3 preguntas. También ahí está mi correo, si me quieren enviar, también recibimos estudiantes para hacer tesis de licenciatura, servicios sociales. Adelante. Doctora, regresando a lo de los efectos secundarios, ¿no se podría incluir dentro del protocolo del estudio del efecto de la vacuna, ver que algunos candidatos que te puedan decir, oye, reaccionó secundariamente otra cosa, no va a salir peor el remedio para la enfermedad? Claro. No sé, como los antioxidantes, no sé, o revisar unos órganos, con histología, no sé.
Por ejemplo, nosotros en nuestro caso lo que hacemos es medir posibles niveles de citotoxicidad celular, utilizando una línea celular, leucocitos primarios. Extraemos leucocitos de ratón y los ponemos a crecer y hacemos pruebas de viabilidad celular y de citotoxicidad. Si esa vacuna la ponemos en contacto con la célula, si esa vacuna pues es citotóxica, genera algún daño, medimos algunas enzimas antioxidantes, especies reactivas de oxígeno. Si en este caso hay en ese ensayo in vitro podemos ver, ¿no? También saber qué dosis, ¿no? O sea, probamos diferentes dosis y ver, no, pues esta dosis ya provoca daño. Entonces, este rango ya es seguro y eso nos sirve también para poder después escalar al modelo animal y saber qué dosis va a ser suficiente para administrar. O sea, ya está dentro del protocolo. Sí, dentro del protocolo lo hacemos in vitro primero. Muchas gracias. Ahí le puse una de... Adelante. Una pregunta. ¿Hay datos en estos tipos de vacunas sobre cómo influye la digestibilidad? La el digestibilidad. efecto de esas vacunas. Ese es también, como quien podríamos decir, un reto, ¿verdad? Porque al nosotros tratar de administrarlas por vía de mucosas, pues tenemos que demostrar que efectivamente ese antígeno va a llegar eficientemente al aparato digestivo de inducirlo y respuesta inmune a nivel de mucosas del intestino. Lo que hacemos nosotros en el laboratorio es simular, utilizando enzimas del aparato digestivo, poniéndolas en contacto con la biomasa para saber qué tanto llegan a degradar la biomasa. Entonces utilizamos en el laboratorio, bajo ciertas reacciones bioquímicas, con enzimas digestivas, la biomasa para saber cuánto tiempo es viable, en cuánto tiempo se degrada, enzimas como la pepsina, diferentes enzimas del aparato digestivo para saber si va a lograr proteger esa célula vegetal eficientemente al antígeno. Aquí tengo una pregunta en el chat, que sí puedes ampliar cómo funciona la administración oral en cápsulas. Bueno, la idea es que, como les contaba, no se trata, luego cuando empezó este boom de usar plantas para vacunas, hasta salía la foto así de, cómete la manzana. No es tanto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asegurar que en toda esa biomasa tenga la misma cantidad de oxígeno. La idea es que tú generes una planta y que colectes las hojas, las seques o las liofilices y obtengas un pulverizado, ¿verdad? Para saber qué dosis, qué cantidad de vacuna yo puedo administrar. Entonces, ese liofilizado se puede encapsular y administrar vía oral hacia los animales. De esta forma podemos asegurarnos nosotros que hay una cantidad o una dosis determinada que pueda ser eficiente para funcionar como vacuna. Muy bien. Adelante. Hola, Elia. En el caso de agentes patógenos de tipo viral, ¿qué vacunas han sido exitosas y qué tipo de vacunas han sido, aparte de, bueno, las de RNA son muy exitosas? ¿Se ha visto algún caso de sustituir ese tipo de vacunas con estos agentes patógenos y qué tan eficientes son? De virus producidas en plantas, pues ahorita nada más la del SARS-CoV, que se produjo en plantas que llegó hasta la etapa comercial, porque hay muchos candidatos vacunales, pero todavía están en fase exploratoria, fase 1, fase 2. Se han tratado de hacer, por ejemplo, vacunas contra VIH, vacunas contra Chagas, que es un parásito. Nosotros en el laboratorio estamos produciendo una vacuna contra el virus del dengue, en plantas y en microalgas, y han sido, bueno, hay otras vacunas que todavía están en etapa explorativa, no han llegado hasta la comercialización como tal, pero bueno, en eso van. La más exitosa es la del SARS-CoV-2, que es así ya comercialmente se administra en Canadá. Hablabas del dengue. ¿Por qué nos pasa esto de que a pesar de que nos da dengue, nos vuelve a dar? O sea, no tenemos un sistema inmune contra el dengue. Hay una diversidad genética muy frecuente en ese tipo de virus. ¿O qué tan frecuente es la mutación como para que tú vuelvas a caer por dengue? Y los síntomas son diferentes, Claro. de enfermas
el vector siempre anda por ahí. Ajá, muy buena pregunta. Bueno, actualmente se sabe que hay 4 serotipos de DNB1, DNB2, DNB3, DNB4. Tú te infectas con un tipo. Entonces, si te reinfectas con el mismo, pues puede que te den síntomas, pero no tan severos. Pero si te infectas con uno de los otros 3, eso puede ser un dengue grave. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune solamente produjo anticuerpos contra este y no tiene contra estos. Y es cuando vienen esos dengues hemorrágicos, ¿verdad? Generalmente en las regiones hay distribución de 2 diferentes serotipos, dependiendo de qué haya. Actualmente no hay una vacuna eficiente porque pues las vacunas que hay una que se llama Demaxian, que en un tiempo se estuvo distribuyendo aquí en México, pero la quitaron por los efectos secundarios tan graves, porque había gente que le daban síntomas similares a un dengue hemorrágico. Entonces la quitaron y actualmente no hay una vacuna eficiente porque tendrías que tener protección contra los 4 serotipos. Que a lo mejor hay regiones que dicen, no, pues por ejemplo aquí la 2 o el 3, pero a lo mejor después puede ver que haya más distribución de otro serotipo y pues tendrías que estar protegido contra los 4. Vamos, ya estamos sobre el tiempo. Entonces vamos a terminar esta sesión. Agradecemos a la doctora Elizabeth, por favor. Pueden hacer más preguntas, yo creo que se queda 5 o 10 minutos más. Claro. Agradecemos a todos, especialmente a la doctora, te mando una constancia. Nos vemos la próxima semana. A la gente que está en línea, muchas gracias por asistir y pues hasta luego. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.